Muy bien, pues muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Tardes desde aquí, desde Madrid, donde os hablo. Muchísimas gracias por asistir en directo. Muchísimas gracias si nos veis en diferido. Pues soy Aaron Pérez, como siempre, presentando los webinarios de Edinumen. Hoy tengo el grandísimo placer de estar con Brígida Herrera. Muy buenas tardes, Brígida. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí, con tantísima gente. Una sorpresa. Sí, estamos muy emocionados porque va a ser un webinario muy práctico, donde vamos a ver ejemplos de actividades dirigidas a un público muy específico y eso pues siempre ayuda, gusta, yo creo que es algo que motiva mucho y es un placer tenerlo de la mano de alguien especialista. Os presento de nuevo, os digo que os presento a Brígida Herrera, porque ella es especialista en la enseñanza de L a sinohablantes. Ahora mismo nos habla desde Barcelona, ¿no? Desde donde trabajas desde hace no sé cuánto tiempo, Más de ¿no? 5 años Más de ya. 5 años, Parece que fue ayer, pero más de 5 años. más de 5 años ya, que todo empezó allí en Barcelona. Ahora mismo, como digo, Brígida se está dedicando más a la enseñanza en línea, cosa que, bueno, pues ha sido una ventaja en estos momentos, ¿no? de coronavirus. Pero también estuviste trabajando en China y es por lo que obtuviste más experiencia en el ámbito sinohablante, ¿no? Eh, Efectivamente. para ser más exactos, Brígida, tú eres licenciada en Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada, traductora, por lo tanto, es decir, compatibilizas la dedicación a la traducción con la dedicación a la enseñanza de L desde el año 2010. Ya van 10 añitos, Llevan ¿eh? Se 10 dice años. pronto, pero van 10 años ya, sí. Sobre todo, bueno, dedicado a fines específicos, estudiantes sinohablantes, clases individuales o grupales en línea. Y has trabajado durante 4 años en China, como decíamos antes, impartiendo clases de español e inglés en centros públicos y privados, que es algo que se puede ver ahí la gran diferencia. Entonces, como decía, desde 2014 pues trabajas como profesora autónoma. Entre otros hitos, yo voy a destacar, pues como no puede ser de otra manera, que conseguimos reunir a un grupito de profesores ahí en Barcelona con una pequeña marca llamada Eleven. Fue justo cuando me tuve que ir de Barcelona, pero todo eso pues ha dejado su pozo, ha ido siguiendo y seguro que tiene mucho interés, ¿no? Y ha creado como una sensación de agrupación, de grupo de profesores. También dio un poco de luz a Profesionele cuando se creó en Madrid, entonces, bueno, pues va creando esas pequeñas iniciativas. Sé también que existe en Colombia una iniciativa muy similar, donde se reúnen profesores y lo retransmiten en directo, cosa que es muy interesante porque puedes ver cómo se desarrolla la enseñanza de él en Colombia. Entonces, bueno, que sepamos que Brígida también se mueve en el mundo de la formación de profesores, autoformación también, porque aprendemos muchísimo de la experiencia de otros profesores, ¿no? Entonces, yo creo que por eso era de mucho valor que estuvieras hoy aquí, Brígida, hablándole a ya muchísimas personas que tenemos en directo. Sí, sí. Y por otro lado, quería comentaros que Brígida va a contar una serie de pasos, ¿no? ¿Cómo decirlo? De eh, escalas, ¿no? Desde el estudiante sinohablante hasta la creación de materiales para este perfil concreto. Y en ese sentido, yo voy a ir recopilando todas las preguntas que tengáis, que podéis hacer aquí abajo en preguntas y respuestas, lo veréis enseguida. También podéis hablar en el chat, si Brígida os pregunta algo, pues podéis comentarlo en el chat y yo se lo voy retransmitiendo, ¿vale? Pero en este sentido podéis hacer todas las preguntas que queráis, que yo las voy a ir recogiendo. Lo importante, Brígida, es que te sientas a gusto, que te sientas en casa. Más en casa, imposible, estamos todos en casa. Así que Totalmente. estás en Totalmente. casa, tú tranquila, porque aunque nos vea gente de todas partes, estoy seguro de que está ávida de saber cuál es tu experiencia, en qué te mueves
y sobre todo, y no lo he dicho, ahora mismo lo que estás es también, aparte de dando clase y traduciendo, creando materiales para este tipo de estudiantes. Así que muchísimas gracias, Brigitte. A vosotros por la oportunidad, ¿no?, de poder compartir un poco, como decías antes, principalmente la experiencia, Mm. porque todo se basa un poco en la experiencia, lo que aprendí en China y lo que he venido aprendiendo con los estudiantes a lo largo de estos años, o sea que será un placer compartirla. Espero que pueda ayudar a bastantes profes, que veo que esto va subiendo y somos casi 90 ya, o sea que súper bien, Sí, súper sí, bien. sí, muy contento. Así que cuando quieras, pues puedes comenzar. Ya digo, todo el mundo que quiera participar puede hacerlo en el chat, puede hacerlo en preguntas y respuestas. Yo voy a estar atento a todo, centralita puesta, y estoy a la espera de disfrutar de toda la experiencia de Brígida. Bueno, pues vamos a comenzar. Aarón ya ha hecho una presentación bastante completa, así que vamos a ir directamente al grano. Espero cubrir prácticamente todo lo que he preparado. Si no me da tiempo y quedan preguntas, pues bueno, igualmente a través de Aarón os dejaré también mi correo. Bienvenida a cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Como decía, voy a compartir pantalla. Tenemos aquí la presentación, así que vamos a ir directamente a verla. Voy a empezar con una pregunta. A ver, no sé si podéis ver. Ahora ya está, ¿no? Vale. Voy a comenzar explicando un poquito de qué voy a hablar en esta horita, un poco menos. Primero voy a empezar hablando de estudiantes hispanohablantes, pero más que del choque cultural, me gustaría enfocarlo al choque no cultural, o sea, el no choque cultural. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Me gustaría que rompamos estereotipos. No hay tantas cosas que nos separan, yo creo que hay muchas que nos unen y me voy a enfocar un poquito más en ese aspecto. Hablaré también de la metodología. No solo de la nuestra, que yo creo que la conocemos bastante bien todos, sino de la metodología de donde vienen ellos. Cómo aprenden, qué se estudia en China y por qué hay tantas diferencias o choque, ¿no?, cuando llegamos al aula. Hablaré un poquito de la metodología. Veremos también las dificultades en el aula y aquí sí que me parece muy interesante que, bueno, incluso desde ya, si alguno de vosotros ha tenido alguna situación complicada en clase o realmente ha tenido algún grupo de estudiantes hablantes y le ha resultado muy complicado, yo creo que sería muy interesante ir viendo, ¿no?, cuáles son los problemas que vamos teniendo en el aula y cuando lleguemos a ese punto profundizar un poquito más. Y una vez estudiado todo esto, lo que haremos es ver algunos materiales, os mostraré algunas actividades que he hecho recientemente con algunos estudiantes para que veáis un poquito cómo lo hago y os presentaré una unidad didáctica. Espero que me dé tiempo a cubrirla toda porque realmente es un resumen de todo lo que voy a ir explicando y espero que, bueno, que la podáis poner en práctica en clase o que os vengan algunas ideas para luego vosotros ir creando vuestras unidades. Empezamos, como decía, por el no choque cultural. Antes preguntaba a Aarón, le he hecho un pequeño truco y le decía, si a vosotros os dicen, ¿cómo tienen los ojos los chinos? Por ejemplo, vamos a hablar un poco más de los chinos, aunque el contexto sinohablante abarca mucho más, ¿no?, de toda la gente que tiene, digamos, el chino como lengua materna, aunque sea en otro país. Los asiáticos, los chinos, si os preguntamos, ¿cómo tienen los ojos? No puedo veros, pero me gustaría que hagáis el gesto. Vale, y Aarón me ha hecho algo así, ¿no? Vale, posiblemente más de uno lo está haciendo. Os voy a contar una anécdota para que veamos un poco lo que ocurre. Me pasó en una clase hablando de diferencias culturales o diferencias físicas entre occidentales y orientales, ¿no? Yo le pregunté a mi grupo de 30 estudiantes chinos pues, cuáles eran las diferencias. Entonces yo primero dije los ojos, ¿no? Y claro, allá mi ignorancia en la época, que yo hice lo mismo. Dije, pues tenéis los ojos así. Y claro, esa cara de esos chicos mirándome en plan, ¿de dónde ha bajado esta profesora, no? Viene de otro planeta. Me miraron muy mal, sinceramente, y dije, creo que he metido la pata, algo he dicho y no sé muy bien qué. Me explicaron que no, que ellos no tienen los ojos así, que no entienden por qué vemos que tienen los ojos así. El problema es que la diferencia está un poco en el párpado. Bueno, me dieron una clase de anatomía brutal y al final dije, vale, los estereotipos lo dejamos en casa, porque podemos meter la pata, como me ocurrió a mí. Cuando hablamos de cultura, y ahora sí vamos a empezar un poquito ya después de esta anécdota,
entran en juego muchos elementos, ¿no? Aquí hay algunos de ellos, nuestras tradiciones, las lenguas, las etnias, el comportamiento que tenemos en la sociedad, valores, costumbres. Y posiblemente yo creo que muchos de nosotros cuando pensamos en Asia o en China decimos, madre mía, somos totalmente diferentes, no tenemos nada en común. Yo creo que no. Creo que tenemos muchísimas cosas en común, muchas más de las que pensamos. Y os pongo aquí algunos iconitos para ir avanzando. Para ellos hay cosas muy importantes que para nosotros también. El hecho de quedar con unos amigos y tomar un café o una cerveza es algo fundamental para ellos. Le dan muchísima importancia al tiempo con la gente. Y precisamente en los tiempos que estamos yo creo que es algo que nos une más todavía. Vemos algunos iconos, ¿no? Vemos aquí la familia, las personas mayores. Creo que en nuestro comportamiento, en nuestra tradición, está también el cuidado hacia la familia, hacia los niños, ¿no? Cómo los abuelos se encargan de los niños o cómo nosotros nos preocupamos por los mayores, insisto. No hay mejor momento que ahora para hablar de esto, ¿no? Cómo nos preocupamos. Ellos se preocupan por los que están en China, los que están allí por los que están aquí, ¿no? Creo que un poco estamos todos en esta línea. Actividades, juegos. Ellos juegan al mahjong, posiblemente alguno lo conoce. Yo recuerdo salir por la calle y ver a personas mayores jugando a las cartas y a este ajedrez chino, ¿no? Y yo aquí salgo por Barcelona y a veces veo también a los abuelillos jugando al dominó. Es decir, hay similitudes, hay muchas. Lo de hacer la cola no se nos da muy bien a nosotros, ¿eh? A ellos posiblemente tampoco. Lo de la puntualidad siempre se puede mejorar. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona, veía que había muchísima gente antes que estaba por aquí, por Barcelona, posiblemente por Valencia y no sé, en otros países de Latinoamérica, pero por ejemplo, aquí la figura del dragón y los fuegos artificiales, yo creo que están muy presentes en la cultura local, ¿no? O sea, que hay realmente muchas cosas que nos unen a ellos. Y luego, cosas en común. Creo que cada vez más hay estudiantes sinohablantes que se interesan por las lenguas, por aprender otros idiomas, por viajar y la tecnología. Creo que es algo de lo que no nos podemos olvidar y que lo podemos poner en práctica en nuestra clase. ¿Por qué digo esto, no? Porque me gustaría que cuando lleguemos a clase con estudiantes chinos, por ejemplo, digamos, vale, ¿qué nos une? Que rompamos un poco esta barrera del miedo y que empecemos a disfrutar un poquito de las cosas que nos unen, que realmente son muchas. Por ejemplo, en España hay varias lenguas, ¿no? En China también son muchas. Es decir, todo esto creo que es el primer paso, romper esta barrera y estos estereotipos. De aquí pasamos a hablar del perfil de nuestro estudiante. Y esto me parece fundamental. Cuando el estudiante llega a clase, y creo que esto nos pasa a todos, siempre hacemos el análisis, ¿no? Queremos saber quién es nuestro estudiante. Pero en este caso me parece realmente interesante y prácticamente fundamental. Saber quién es nuestro estudiante. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Quién es? ¿En qué trabaja? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué ha aprendido hasta ahora? ¿Qué le gusta? ¿Qué ha estudiado? ¿Dónde? ¿De dónde viene? ¿Dónde quiere ir? ¿No? Si quiere viajar por Latinoamérica, si viene de una región muy pequeña en China o si viene de Shanghái, no es lo mismo. Su origen creo que es una pista muy importante para nosotros, para todo lo que va a venir después, ¿no? Este dónde es fundamental. ¿Cómo? ¿Cómo son? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo han aprendido hasta ahora? Y esto es clave para elegir la metodología. Entonces, saber cómo es esta persona también será algo fundamental. Y la pregunta clave, el por qué. ¿Por qué quiere estudiar español? ¿No? ¿Qué lo ha traído hasta nuestra clase? ¿Cuál es su motivación? Entonces, como ocurre siempre en clase de él y creo que en cualquier clase, tener un estudiante motivado es fundamental, conocer su motivación también y no menos importante es cuando tenemos estudiantes que pueden venir con algunas diferencias el primer día de clase, ¿no? Cuando ya sabemos todo esto, vamos a poder planificar mejor el curso, vamos a poder elegir el método o los métodos. Más que el método, los métodos. Veremos después por qué.
y vamos a poder adaptar el material, porque no será lo mismo presentar un texto a un estudiante que viene a estudiar a la universidad, por ejemplo, y que ya habla otros idiomas, que a una madre de una niña china que acaba de llegar a España y que tiene 45 años, ¿no? El perfil es totalmente diferente y el material, todo lo que vamos a presentar en clase se tiene que adaptar, ¿no? Con ello vamos a conseguir que la clase tenga cierta calidad, vamos a poder elegir estas estrategias que nos van a facilitar muchísimo el trabajo y vamos a poder crear estas situaciones de aprendizaje significativo para ellos en clase, es decir, van a aprender lo que realmente quieren, lo que necesitan, y nuestro objetivo será darle respuesta. Es decir, ofrecerles estas situaciones dando respuesta a sus necesidades, ¿no? No es lo mismo una persona que va a trabajar en un restaurante que el que se inscribe en un máster, por ejemplo, en la universidad. Son perfiles y es muy importante conocer todo esto. Y el último punto que aparece, ir proponiendo actividades poco a poco. Esto sí que me gustaría que lo tengamos en mente, porque no podemos plantear todo de golpe o cambiarles la metodología de golpe. Es fundamental que vaya habiendo un cambio progresivo, ¿no?, a lo largo del curso. Así que creo que esto es muy importante, hacer este análisis y saber muy bien con qué tipo, con qué perfil de estudiante estamos trabajando. ¿Por qué? Porque luego vienen problemas y aquí, como comentaba antes Aarón, sí que me gustaría que si van surgiendo algunos comentarios o gente que me diga, uy, me siento muy identificado con este problema, me ha ocurrido algo similar, bueno, que lo vayan comentando un poquito, ¿no? Dos esquemas. En el primero de ellos tenemos el papel del profesor como la figura más importante de la clase, y después están los alumnos en sus mesas escuchando lo que nosotros decimos. Y en la otra, bueno, pues un poco lo típico, las mesas en U, es todo un círculo, es trabajo colaborativo, participativo. No sé con qué tipo de aula, de clase nos sentimos más identificados, pero posiblemente como profesores que estamos aquí más en Occidente, yo diría que con el círculo, ¿no? O siempre intentamos que haya participación, que el aprendizaje sea muy colaborativo en clase. Pero claro, si vamos a un aula en China, por ejemplo, nos vamos a encontrar con el primer esquema. Entonces, posiblemente aquí nos aparece el primer problema, que ellos esperan un aula y nosotros les presentamos otro. Entonces, cuando llegamos al aula nos encontramos posiblemente con una actitud muy pasiva en el estudiante. Posiblemente muchos de vosotros tenéis estudiantes que no levantan la cabeza del papel, que no paran de tomar notas, no participan, no se sienten muy cómodos con el material que les estamos presentando, o por ejemplo tienen mucho miedo. Y esto aquí sí que me gustaría hacer hincapié en el miedo. Esto en la cultura asiática, el miedo al error, el miedo al fracaso, suele ser un factor clave para entender su comportamiento. Muchos de ellos no hablan en clase porque tienen este miedo al ridículo, a que los compañeros se rían o a decir algo que no sea apropiado. Hay que entenderlo, hay que respetarlo, hay que saber de dónde viene y a partir de ahí ir trabajando un poquito en que ganen esta confianza. Pero posiblemente nos encontramos con esto, ¿no? Estudiantes que no toman decisiones o que se preocupan mucho por el resultado, por la nota del examen y no tanto por todo el proceso. Con lo cual, el papel del profesor y del alumno es fundamental. Y aquí, Aarón, no sé si podremos compartir la imagen, si podemos hacerlo perfecto. Bueno, Es un esquema que podéis ver, bueno, al mismo tiempo que voy haciendo la presentación, que detalla, ¿no?, cuál es el papel del profesor y del estudiante y cuáles son las diferencias. Me parece bastante interesante. Si no, lo compartimos después. Aaron, tú me dices. no, no me deja. Vale, pues después lo muestro un poquito para tener algunos detalles más. Estos problemas tienen un porqué, como todo problema. Hay que saber de dónde viene esto y tenemos que irnos a Confucio. Tenemos que irnos a Confucio porque las Anacletas, aquí después veréis, os dejaré un par de referencias y hay referencias de un chico que hizo un estudio analizando métodos y hablaba de esto, ¿no? Entonces,
él decía que ya en las Anacletas de Confucio se hablaba de esto, ¿no? Se daba prioridad a la gente que sabía escuchar, que sabía analizar lo que decía la persona sabia y no se veía con tan buenos ojos la persona que hablaba mucho sin saber o que no tenía tanta relevancia, ¿no? El contenido del mensaje. Con lo cual, el papel del profesor es fundamental. El profesor es la persona que sabe, es la autoridad y es quien tiene que comunicar en la clase. Los estudiantes se mantienen en un segundo plano. Esto ya viene de la época de Confucio. O sea, digamos que es toda una sociedad que ha venido un poco con esta metodología, con esta forma de aprender, siempre respetando mucho la autoridad. La ventaja cuando trabajas en China es un placer absoluto porque realmente te respetan como profesor, es decir, ser profesor está muy respetado, está muy bien visto y los alumnos tienen en cuenta realmente lo que se dice en clase. Esto es una ventaja, pero claro, nuestro objetivo es que comuniquen, que hablen, que participen y claro, tenemos el primer problema, ¿no? Después, la enseñanza suele ser bastante tradicional a lo que nosotros hacemos aquí ahora. Los métodos se basan principalmente en ejercicios de gramática-traducción, huecos, traducciones, lo que muchos queremos o intentamos evitar, con ellos funciona, porque han aprendido así a lo largo de muchos años. Entonces es una forma que ellos tienen, es una herramienta muy potente que ellos saben explotar muy bien. Y el aprendizaje memorístico. Aquí, para que os hagáis un poco una idea de a qué nos referimos con esto, os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba y trabajaba en China, a veces iba a trabajar o iba a clase a las 8 de la mañana. Y en el campus de la facultad me encontraba a estudiantes con su libro maravilloso, memorizando los textos, repitiendo en voz alta, memorizando textos. Y después llegabas a clase y tú les preguntabas, bueno, ¿por qué estudias español? Y todos te recitaban de memoria el párrafo maravilloso de su libro, del español moderno, que respondía a esa pregunta. Entonces, todos te daban una respuesta, había cierta comunicación, pero claro, decías, chicos, vamos a cambiar un poco la respuesta, que todos me habéis dicho lo mismo, ¿no? Porque lo habían memorizado. ¿Funciona? Hasta cierto punto sí, porque ya tenían vocabulario nuevo, algunas frases, algunos verbos. Bueno, lo que quiero decir que aquí tenemos el primer choque, ¿no? Esta enseñanza tradicional. Y hay que entender un poquito por qué. Nos encontramos otro tipo de diferencias, que son las lingüísticas. Aarón es el experto en fonética, pero las tengo que comentar. Lo típico, ¿no? Los estudiantes chinos con la R tienen un problema. Totalmente. Pero además hay otras letras que les suponen muchos problemas y son la diferencia entre B, V y P, la G y la C, que tienen un sonido muy similar en chino, y la T y la D. Es decir, nuestro sonido C para ellos es el la G. Entonces, lo que nosotros leemos por gato, ellos leen por cato. O gao, para ellos es cao. Entonces, muchas veces podemos decir, uy, este estudiante siempre tiene problemas con esto. Es por su idioma. ¿Vale? Y luego, muy importante también entender algunas diferencias morfológicas y hay tres que son clave. El género y el número, que es algo que no existe en chino. La conjugación, es un dolor de cabeza absoluto para ellos y hay que ser muy paciente porque ellos con un carácter ya te hacen el pasado en la frase, con un carácter te hacen el futuro y ya está. No necesitan toda esta conjugación que tenemos nosotros, con lo cual hay que ser muy pacientes con esto y dedicarle mucho tiempo y mucha práctica. Y después los artículos determinados, que tampoco existen. Sí que tienen algo que son cuantificadores, otro tipo de elementos, pero no artículos. Con el género y el número os voy a contar una anécdota. Una vez yo estaba hablando de la palabra mesa y entonces yo dije que era femenino y un estudiante me preguntó en clase, pero a ver, profesora, ¿cómo sabes que es femenino? ¿Miras debajo de la mesa para ver qué tiene? Y yo dije, hombre, pues mira, no, no, ya entraremos en cuestiones un poco más técnicas. Es decir, es un mundo nuevo para ellos, ¿no? Con lo cual es importante entender esto antes de llegar a clase, porque son problemas que posiblemente nos vamos a encontrar. Como decía,
No voy a entrar a analizar métodos. Sabemos que hay manuales que están centrados en estudiantes o pensados para estudiantes sinohablantes. Hay algunos como el español moderno, que este es el manual que se utiliza en China. Y en este manual lo que vamos a encontrar es una metodología muy tradicional, centrada en ejercicios, como decía antes, gramaticales, traducción, memorización. Prácticamente no hay imágenes a color, es un libro en blanco y negro, con páginas muy finas, es casi como una Biblia. El tipo de papel, realmente hay mucho papel, muy poco contenido visual y muy pocos estímulos. ¿Qué pasa? Los profesores occidentales le tenemos una tirria a este manual impresionante. Nadie quería trabajar con este manual, pero algo bueno tiene porque funciona y han hecho una nueva edición y se sigue trabajando con él. Después tenemos otros métodos posiblemente ya conocemos algunos, los más conocidos yo creo que son el Sueña, Sabes, Etapas, que es de Inumen, o sea, tenemos otros manuales. En las referencias vais a encontrar, como decía, un trabajo de un chico que realmente analiza muy bien todos los manuales y dice qué es lo bueno y lo malo de cada uno, entonces yo os dejo que lo leáis si queréis. Él se llama Yang Tiedong, de la Universidad de Tecnología de Mongolia Interior, y me parece muy interesante para entender un poco el contenido de estos manuales, así que os dejo que le echéis un vistazo. Pero claro, nos encontramos con metodología china, estos libros en blanco y negro con mucho texto, y después nuestras metodologías, donde se da mucho valor al método comunicativo, enfoque por tareas, nos encontramos con muchos audios, muestras de audio muy reales. No nos centramos tanto, ¿no?, en estos ejercicios de traducción de fonética, hay muy poquitos ejercicios de fonética en estos manuales, y claro, fomentamos mucho estas tareas grupales, participación activa y tenemos que volver a la diapositiva anterior. Es muy difícil para ellos colaborar, digamos que les cuesta, ¿no? No entienden un poco al principio cómo funciona todo esto. Así que nos encontramos con el primer problema, las metodologías. Yo no soy defensora de ninguna, creo que ni con estudiantes sinohablantes ni con los demás. Siempre me gusta coger lo mejor de cada una o coger lo mejor de cada una dependiendo del estudiante que tenemos. Lo importante aquí, y ya vamos a entrar un poco en la parte práctica, es la adaptación, ¿no? Porque nuestro objetivo, yo creo que en clase, es pasar de esta situación, donde vemos que están todos cabizbajos, que no participan, que no saben muy bien qué hacer, bueno, pues vamos a intentar que quieran participar, que estén activos en clase, que generemos debate, discusiones, ¿no?, y que pongan en práctica todo lo que están aprendiendo. O sea, yo creo que el objetivo principal será este. Para ello, tenemos que adaptar los materiales que aparecen en muchos manuales. Hay material muy bueno, pero hay otro que personalmente, por mi experiencia, creo que tenemos que adaptar para no perder a nuestros estudiantes por el camino, ¿no? A veces nos encontramos con muestras de audio que son reales. Hay manuales que tienen audios en un nivel A1 muy largos, con acento. No será la primera vez que escucho un acento de Sevilla en un A1 y esto para algunos estudiantes puede ser muy difícil, especialmente por la lejanía en los dos idiomas, con lo cual mi propuesta es adaptar estos audios. Los textos a veces son muy largos y tienen una carga léxica impresionante para ellos. Algo que a lo mejor un estudiante italiano, francés, inglés o algún estudiante que conozca otros idiomas puede captar muy rápido. Para un estudiante sinohablante que no haya tenido contacto con otras lenguas, puede ser un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, no es nuestro objetivo en clase, con lo cual yo simplificaría mucho algunos textos que aparecen en los manuales. En cuanto a las referencias culturales, normalmente nuestro objetivo es que conozcan el mundo hispano. Hay muchas referencias a España, a Latinoamérica, pero claro, tenemos que pensar que muchos símbolos, muchas referencias son totalmente desconocidos para ellos. Yo creo que a nosotros, al contrario, nos pasaría lo mismo. Con lo cual, ahora veremos, mi propuesta siempre es partir de lo que ellos conocen y después utilizar el material que viene en los manuales. Pero primero, presentarles algo un poquito diferente para captar esta atención en las clases. Los vídeos, un poco de lo mismo, como ocurre con los audios.
A veces son vídeos muy generales donde hay demasiada información y les cuesta mucho procesarla, sobre todo en niveles iniciales. Estoy hablando principalmente, creo que al comienzo, cuando llegan y empezamos con las primeras clases o no tienen mucho conocimiento de cómo funciona la lengua, ¿vale? Todo esto, digamos que está un poco más centrado en niveles más básicos, aunque los problemas se pueden extender y pueden aparecer en otros niveles. El uso de tecnología. Aquí yo creo que tanto si trabajamos con adultos como con adolescentes es fundamental. En algunos manuales, sobre todo los más clásicos o el español moderno, el uso de la tecnología no está. Es todo muy tradicional, pero sabemos que especialmente los jóvenes viven pegados a la tecnología. Bueno, y los no tan jóvenes ya también. Entonces, yo creo que es algo que podemos explotar. Es decir, no hay tanta tecnología en los manuales, vamos a crear actividades para que puedan poner todo esto en práctica. ¿Vale? Aarón, no sé si hay alguna pregunta, si me queréis interrumpir antes de continuar. Bueno, hay comentarios. Yo no sabía si interrumpirte, pero ya que lo Sí, comentas, antes de pasar a mostrar los ejemplos, sí, sí, adelante, si hay hay cositas. comentarios. Por ejemplo, bueno, incluso alguno mío. Susana nos dice que sus alumnos, imagino que sinohablantes, aprenden más motivados con un método gramática-traducción, ¿no? Muchas veces esto de la motivación y el método, bueno, pues depende también del caso. Nerina, por ejemplo, nos hace una gran exposición que creo que sabe bastante de esto. Dice que, por ejemplo, creo que las tendencias de clases magistrales, y anota que nosotros también hemos tenido siempre, que no cree que sean herencia de Confucio, están cambiando. Luego dice que lo de la metodología tradicional es muy relativo, ¿no? Porque tienen clases de oral, de audición, y nosotros en nuestros grados en España tenemos solo una asignatura para la lengua, y en esas horas debe darse todo, no tenemos tampoco un método muy comunicativo. No sé qué comentarios, vamos, son comentarios sueltos, pero no sé si puedes... Sí, con lo de la metodología, algo que yo no he dicho, pero lo había pensado, normalmente me pongo como ejemplo. Porque, por ejemplo, yo he estudiado traducción, como ha dicho Aaron al principio, con lo cual para mí el método traducción funciona. Yo aprendo idiomas traduciendo. Soy bastante clásica en este sentido, ¿no? Y soy la típica estudiante de yo me espero y cuando ya estoy muy segura, hablo. Y si pienso en mi infancia, yo recuerdo que mis clases de conocimiento del medio eran apréndete la lección en casa, ven mañana y recítala. Yo me la aprendía de memoria. O sea que estoy totalmente de acuerdo porque creo que muchos de nosotros también venimos de este método y que está cambiando. Es decir, que aquí, por ejemplo, ya vamos viendo que está cambiando. En China, yo trabajé allí hasta el 2014 y estaba cambiando, o sea que me consta que hay compañeros que siguen en Asia y que siguen trabajando para ir adaptando todo esto y cada vez hay más estudiantes que han estudiado a lo mejor inglés, otro idioma y que el español ya es el segundo idioma extranjero, por ejemplo, y que todo esto les resulta muchísimo más familiar. Entonces, totalmente de acuerdo que está cambiando, sí, sí. Y lo que comenta de las clases de grado, claro, lo que decía, contextos hay miles. Podemos tener un estudiante individual, podemos tener clases online con un grupo, podemos tener clases en la universidad. Entonces, se trata de, dentro de nuestro contexto, intentar adaptar todo lo posible o intentar entender por qué vamos a encontrarnos con un tipo de alumno u otro, entender el por qué para poder poco a poco resolver los problemas que nos surjan en nuestro contexto y con el perfil de estudiante que nosotros vamos a encontrarnos, ¿no? Así como respuesta. No sé si hay algo más, Aarón, voy continuando. Continúa porque hay Venga, otras preguntas, pero más del material, que como lo vas a vale, enseñar, pues lo llevamos aquí. perfecto. Vale, pues os comento un poquito. Vamos a ver ahora algunas imágenes de actividades que yo he adaptado de manuales. Yo, por ejemplo, con los estudiantes chinos que tengo ahora, he trabajado con 3 manuales. He trabajado con el Sueña, he trabajado con Etapas y ahora estamos con el Aula. Creo que muchos lo conocen, ¿no? Es el manual que me piden que utilice. De todos, yo adapto cosas, absolutamente de todos. Entonces, por ejemplo, lo que voy a presentar ahora son algunas actividades, los temas de A1 que normalmente nos aparecen, que yo he ido adaptando. Voy a empezar con el tema de la ciudad. Este es un ejercicio que yo les he presentado a ellos. Entonces, empezamos hablando de mi ciudad. Yo vengo de un pueblecito muy pequeñito en Andalucía, se llama Arjona,
Y como decía antes, a mí me parece muy importante partir de algo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque si presentamos, por ejemplo, un texto muy complejo, con mucho vocabulario que no conocen, no han tenido ningún apoyo visual antes, posiblemente van a dedicar demasiado tiempo a traducir todas las palabras del texto y no se van a centrar a lo mejor tanto en otros aspectos que a nosotros nos interesan más. Entonces, por ejemplo, para el tema de la ciudad, yo antes de este ejercicio ya había presentado el vocabulario con algunas actividades, o sea, ya sabían qué significa farmacia, ayuntamiento, teatro, etcétera, y habíamos visto un poquito el ser, estar, haber, ¿no? Un poco la estructura. En lugar de partir de un sitio totalmente desconocido para ellos, yo dije, vale, chicos, yo os voy a presentar mi ciudad, quiero que conozcáis de dónde vengo y os voy a enviar un vídeo. Y esto me parece muy importante, porque el vídeo que yo les envié es un vídeo que tiene mucho texto, hay mucho audio. Entonces, es fundamental decirles, no es importante entender el contenido del vídeo. Mi objetivo era que vieran las imágenes, no que entendieran todo, ¿no? Por eso decía antes que a veces mostramos vídeos que tienen mucho contenido y se nos bloquean. Bueno, mejor decir, oye, me interesa solo esta parte del vídeo o me interesa que practiquemos esta estructura o en mi caso lo que me interesaba era simplemente que vieran, ¿no? Este vídeo. Y como veis aquí hay una pista de audio. Este audio soy yo. Soy yo que leo un poco el texto. Entonces, esto hace que ellos ya tengan una referencia, que sepan cómo pronunciar algunas palabras que les puede costar un poquito de trabajo. Ayuntamiento, por ejemplo, que es un poco larga, espectaculares. Esto ayuda un poquito para que ellos practiquen también después de clase, que escuchen y que se graben. Y es muy simple, es decir, por ejemplo, esto, ahora que estamos todos con las clases virtuales, es una actividad que se puede utilizar. No necesitamos mucho. Con un audio en WhatsApp, por ejemplo, en la red que tengamos con ellos, yo creo que ya lo podemos enviar, no necesitamos una plataforma. Os voy a mostrar ahora el resultado. Este es el ejercicio que me envió una de las estudiantes. Entonces, claro, yo les dije, yo os he presentado mi lugar de origen. Qué mejor que ellos presenten el suyo. Es lo que hacemos siempre, ¿no? Vamos a presentar una ciudad que conocemos con la información que ya tenemos. Y luego la parte de gramática. Bueno, esta chica tengo que decir que es muy buena estudiante y lógicamente me lo hizo todo casi perfecto. Lo interesante, yo sé que esta chica es muy buena con la estructura, pero tiene algunos problemas con la pronunciación o con los cortes, ¿no? Porque si alguien habla chino, de lo que estamos aquí, es todo muy monosílabo, ¿no? Por eso van cortando todo. Y ella se graba. Este es el audio de mi estudiante en la que graba su presentación. ¿Qué conseguimos con esto? Es todo el proceso, ¿no? Pero cuando llegan a clase y les decimos, venga, vamos a hacer la presentación, ellos ya han tenido el tiempo de escuchar las palabras que nos interesan, de practicar un poquito con esta gramática y luego se han grabado, ya se han escuchado, que esto a veces nos da un poco de reparo, creo que a muchos. Y cuando decimos en clase, venga, vamos a presentar cada uno nuestra ciudad, ya vienen con cierta seguridad, ¿no? Ocurre lo mismo con este ejercicio de aquí. Posiblemente me reconozcáis y mi marido, que siempre es la víctima en mis tareas. ¿Por qué? Parto de lo mismo. En esta otra tarea lo que a mí me interesaba era practicar el pretérito perfecto. Entonces, el texto lo creé yo con vocabulario que ya habíamos trabajado, porque me interesaba repasar algún vocabulario concreto, pero mi objetivo era que se centraran en el aspecto de gramática, que no perdieran mucho tiempo en vocabulario, con lo cual yo les planteé un texto que ya está adaptado. Con fotos, es decir, si no saben muy bien lo de disfrazarse, mira, aquí hay una foto que está la profe disfrazada de los años 20, pues mira, igual ya lo van relacionando. El apoyo visual. Y luego ponernos siempre como ejemplo. Antes decía que a veces les da mucho miedo el ridículo, ¿no? O el, uy, no quiero mostrar mucho para ver qué piensan. Bueno, pues vamos a partir de lo que nosotros somos y luego que ellos se presenten también para conocernos y crear esta comunidad, ¿no? Porque es lo que nos interesa también. El resultado, estas son las tareas que yo recibí. Entonces, pues vemos que me hablaban de sus vacaciones y
Algo que me parece maravilloso es que compartan sus fotos, que se arriesguen. Yo, por ejemplo, para que entendáis un poco el contexto, trabajo con un grupo, son todo mujeres, más o menos de la misma edad, 30, 40, y la mayoría vive en España, tienen hijos, o sea, es un poco este contexto. No han estudiado muchos idiomas antes, etcétera. Claro, me mandan estas fotos y esto es maravilloso, porque ya empiezan a aparecer referencias a viajes que han hecho por España las que están aquí. Entonces empezamos a ver algunas referencias culturales. Ya no es algo tan desconocido. Ellas mismas lo van a ir presentando en las clases. Se genera un poco este ambiente colaborativo en el aula que es tan importante, ¿no? Y aquí un poco de lo mismo, ¿no? Esta actividad sí que está adaptada de un manual y sí que me quiero parar un poco más. Muchos posiblemente trabajáis con aula. Hay una actividad que presenta el mundo latino con símbolos y demás, ¿no? Yo adapté esta actividad porque dije, vale, si yo empiezo hablándoles de algunos países de Latinoamérica, posiblemente es algo totalmente desconocido para ellos. ¿Por qué voy a empezar hablando de cómo es el tiempo en Latinoamérica si podemos hablar de cómo es el tiempo en China? Que es un país tan grande donde vamos a aprender un montón de vocabulario de norte, sur, este, oeste, tú de dónde vienes, cómo es el clima aquí, cómo es el clima allí. Y son ciudades que conocen, son regiones que conocen y es algo que les es familiar, ¿no? Y que te van a decir, ah, pues en mi región llueve mucho, ¿no? Pues en la mía hace mucho calor en verano, etcétera. Entonces partimos de su origen. Después, adaptamos un poco y yo les dije, vale, ya hemos visto un poco todo el tema del clima. Habíamos visto algo de vocabulario, pues como desiertos, hace frío, lagos, etcétera. Puse todo el vocabulario que ya conocían en este texto y dije, vale, pues como yo he estado en Perú, pues vamos a empezar a introducir poco a poco referencias al mundo hispano o al mundo latino o a otros países. ¿Qué ocurre? Ya no tienen que preocuparse tanto de la cantidad de vocabulario nuevo del texto, tienen referencias con las que ya están más familiarizados y luego pueden presentar su texto, ¿no? Al igual que en el otro, yo soy bastante fan de adaptar los audios. Porque por mi experiencia, y si alguno trabaja también con estudiantes asiáticos, por favor que me diga cómo reaccionan cuando escuchan algunos audios y encantada de compartir, ¿no? Entonces, lo que decía, resultado, pues fantástico. Ellas tenían que elegir un país, alguna me eligió Brasil, otros hablaron de Colombia y salieron tareas realmente enriquecedoras porque buscaron muchísimo vocabulario y realmente trabajaron muy bien esta tarea, ¿no? Entonces, eh, esto que os presento aquí es una forma que tengo yo de adaptar el contenido de algunas unidades, hacerlo mucho más cercano y hablar de nuestras experiencias en clase para crear un poco este ambiente colaborativo, que es lo que me interesa. Los ejercicios están muy pensados, los audios están seleccionados o están recortados a veces pongo también muestras reales y lo vamos parando, lo vamos analizando, pero siempre filtrando mucho la información, ¿no? Que no haya acentos muy fuertes o que no vayan demasiado rápido, que no haya muchos diálogos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una forma de adaptar algunos ejercicios que podemos encontrar en algunos manuales, ¿no? Antes de pasar a la unidad didáctica, Aaron, cuéntame. Veo que hay algunas Te preguntitas por cuento. aquí. Sí. Cuéntame. Bueno, hay muchísimas preguntas. Ahora entro en algo que se está comentando en el chat, que es un debate interesante, la verdad, sobre el tema de la adaptación de los audios, aunque igual quizás, no sé si era más, lo hablamos también en un webinario anterior, pero me imagino que este tema siempre sale y me gusta mucho porque es fonético, entonces está ahí. Entonces, te comento alguna pregunta. Por ejemplo, nos pregunta Nerina, ¿recomiendas aprender chino para enseñar español a sinohablantes? Esta es la gran pregunta. Claro, esto no lo hemos comentado al principio, Aaron, creo que es importante que se Ujú, sepa. Yo hablo chino, claro. yo estudié chino. Entonces, esto a mí, por ejemplo, me permite identificar muchos errores y también similitudes, porque cuando yo sé que en chino hay una estructura similar, para mí es quizás más fácil porque yo les digo, chicos, que en chino tenéis esto, es igual o funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, esto ayuda.
Tengo compañeros que han dado clase en China sin hablar ni una palabra de chino y lo han hecho fantásticamente bien y ha funcionado bien, utilizando muchísimo apoyo visual, Ujú, teniendo mucha paciencia. Y a día de hoy tenemos un montón de herramientas. Cuando yo trabajaba teníamos un diccionario electrónico, bueno, que estaba solo en inglés, era una odisea, ¿no? Y ahora los estudiantes vienen a clase pues, ya con su móvil, su tableta, el diccionario, ujú, bueno, es una maravilla. O sea que yo creo que ellos ya tienen esas herramientas que pueden ayudarlos un poco en clase, con lo cual mm, se puede. Saber algo de chino para contestar a la pregunta, a mí personalmente me ha ayudado, aunque sea lo básico. Y ya no solo saber algo de chino, sino preocuparnos o al menos mostrar interés a los alumnos en lo suyo. Y ahora vamos a ver un poco en la próxima unidad por qué. Porque a veces hablamos mucho de lo que tenemos nosotros, pero partir de lo que ellos tienen, es decir, en una unidad, por ejemplo, de vocabulario de la comida, pues en lugar de presentarles un texto para explicar qué son los burritos o qué llevan las arepas, ¿por qué no les preguntamos a ellos si tienen algo así en su país? Porque existe, y está muy bueno además, se llama Rojamo, es maravilloso, está riquísimo. O croquetas, ellos tienen las empanadillas chinas, ¿no? Nosotros liamos croquetas y ellos lían estas empanadillas. ujú. Si ya les preguntamos, oye, ¿qué llevan? Uy, vamos a activar una cantidad de referencias increíbles solo con esa pregunta. Aunque no sepamos chino, pero ya ellos van a tener la necesidad de explicarnos qué es, ¿no? Ujú, Ayuda, pero no es esencial. claro, Se puede. claro, claro. Eso me lleva a otra pregunta que se ha hecho en el chat. Mons se pregunta, ¿qué lengua vehicular utilizas para impartir clases? Cuando es en nivel inicial, por ejemplo, con ellos, Ujú, yo colaboro con una empresa ahora y claro, me usan en niveles iniciales porque hablo chino. ya. Entonces me dicen, vale, preferimos que estén contigo porque les da cierta seguridad de que Ujú, si no van a entender algo, me van a preguntar, ¿no? Especialmente cositas de gramática y yo les puedo dar esta respuesta. ujú, Si no hablaras chino, siempre, casi siempre, hay alguien en un grupo que habla inglés, que puede ayudar a traducir en inglés. Yo personalmente utilizo chino con nivel inicial. A la mínima que ya empiezan a tener nociones muy básicas, intento reducir al máximo y repetir mucho en español o insisto mucho en que se diga en español. Entonces, intento quitármelo lo antes posible, pero confieso que al principio me ayuda bastante el chino. Si ya tenemos un nivel A2 o un poquito avanzado, adelante con el español. Yo creo que lo pueden coger. vale. Si te parece, volvemos a la unidad didáctica y dejamos ya las preguntas que quedan para el final. Pues la unidad tiene un poco este aspecto. Voy a dejar de compartir esta pantalla, la voy a abrir, así la podréis ver un poquito mejor. Pero como no me dará tiempo a volver aquí, simplemente antes de terminar, las dos referencias que yo he utilizado, es que me gustaría comentarlas. Como decía, el trabajo de Yang Tiedong es fantástico y analiza muchos manuales. Y como referencia para los que estéis interesados en español a sinohablantes, os recomiendo encarecidamente la revista Sino L. Es maravillosa, tiene muchísimos artículos de muchos temas de profes que están trabajando en China, que están en este mundo y creo que realmente nos ayuda. Y también os recomiendo el trabajo fin de máster de esta chica, Isabel María Mérida. Es reciente, lo hizo en la Universidad de Jaén, que también durante muchos años ha estado muy metida en proyectos de español para sinohablantes y analiza mucho toda la parte principal de la presentación o el principio, ¿no? Toda la parte cultural, las metodologías, de dónde vienen. Así que son dos lecturas que yo personalmente os recomiendo. ¿Vale? Y bueno, dicho esto, os voy a mostrar un ejemplo. Insisto, uy, cuántas cosas veo en el chat ahora, madre mía. Vale. Insisto, la unidad didáctica que os voy a presentar es orientativa, es decir, es una idea. Veréis que he combinado ejercicios diversos, pero todo con un objetivo. Y aquí sí que me gustaría contar otra anécdota
A ver, os vuelvo a compartir la pantalla. Contar una anécdota, algo que me ocurrió el primer día de clase. Yo llegué el primer día de clase, pues saludándome, hola, ¿qué tal? Muy bien, lo básico. Y de repente una chica me dijo, profe, 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 para, muy enfadada. Y dije, uy, empezamos mal. Y me dijo, a mí este método no me gusta. Ella era profesora de chino para extranjeros. Entonces me dijo, a mí este método no me está gustando nada. Y dije, uy, venga, empezamos. Entonces, yo intenté explicarle y le dije, no es este método, vamos a utilizar varios métodos a lo largo del curso, vamos a hacer ejercicios muy diversos y la idea es que cada uno, es una clase grupal, pues que más o menos encuentre el tipo de ejercicio que mejor le viene. Muchas estudiantes del grupo me hacían así, como menos mal que la profe no le va a hacer caso. Yo creo que es muy importante esto, saber explicarles el porqué de cada ejercicio, cuál es nuestro objetivo con cada práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues no me enrollo y os comparto aquí la presentación. Entonces, vale, esta es la unidad didáctica. La comparto así de 2 en 2 páginas porque creo que no me queda mucho tiempo. El objetivo era repasar un poquito el pretérito perfecto, que ya lo habíamos introducido en la clase anterior, entonces justo la he puesto en práctica en estas 2 últimas clases antes del webinario para ver qué tal. Y no es por nada, pero realmente ojalá pudierais ver la grabación porque ha habido momentos maravillosos con los ejercicios y me gustaría explicaros cómo funcionan. Partimos, como decía antes, de algo que ya conocen. Entonces, vámonos a China, vamos a presentarles algunos lugares como muy emblemáticos de China para que ya ellos empiecen a activar un poquito la máquina de, bueno, crearon un debate porque no sabían dónde estaba la pagoda, alguna nunca había estado en el Bund, no sabían, bueno, un lío. Pero esto ya generó que activaran un poco el vocabulario de templo, el palacio, aprender cómo se dice en español el nombre de lugares que ellas conocen y que posiblemente van a utilizar muchísimo, ¿no? Si vienen de Shanghai, si vienen de Pekín o de algunas zonas, maravilloso. En el segundo ejercicio veis que hay 3 textos pequeños. Mi objetivo no era el vocabulario, con lo cual yo utilicé palabras o que bien ya estaban en el ejercicio anterior o algo que ya hemos estudiado antes, porque lo que me interesaba era que se centraran en la estructura del pretérito perfecto, en estas 2 partes, como yo lo llamo, muy estructural. Tiene 2 partes, el haber y el otro. No os olvidéis ninguna que tienen que estar las 2, ¿no? Este era mi objetivo. Entonces, los textos son muy simples. De hecho, en el primero tenían que adivinar de qué ciudad se trataba y a alguna le costó. Decía, pero ¿cómo que Xi'an? ¿Pero por qué Xi'an? Bueno, generó cierta interacción y mi objetivo era que trabajaran un poquito la estructura, que es lo que practicamos justo abajo, ¿no? Un poco cuál era la regla, cuál es esta estructura, porque volvemos a lo que decíamos antes. Estructura, gramática, traducción, reglas muy claras. Necesito tener la regla. Creo que me corrijan algunos compañeros que tengan estudiantes hispanohablantes, pero creo que les da cierta seguridad. Es decir, dime la regla, cómo lo tengo que hacer y a partir de aquí voy creando, ¿no? Después lo combiné pues, con un ejercicio de huecos, de gramática. Vamos a practicarlo con los huecos. Vámonos al mundo clásico. Pero con la idea de que las preguntas las pudieran utilizar en los siguientes ejercicios. Que fueran preguntas que utilizamos a menudo, pues dónde has estado este mes, qué has visitado, qué has hecho. Preguntas muy generales que pueden utilizar en muchísimos contextos. Nos pasamos a la siguiente actividad. Aquí yo personalmente no escribí nada, pero se podría escribir algo. Yo lo que quería era marcar un poco estos marcadores, perdón por la redundancia, y les dije, vale, cada una me escribe 1 o 2 frases, cosas que habéis hecho últimamente, esta semana, hoy, y después creamos diálogos. Entonces, yo lo que hice en una clase grupal, virtual, decir, vale, pues pregunta a la compañera, ¿no? ¿Qué has hecho últimamente? Ah, pues si tú esta semana, ¿qué has hecho? Y a partir de esta actividad, con tareas que ellas conocen, lo que hicieron fue crear discusiones. Ah, ¿cuánto tiempo? Oye, ¿qué tal con el virus? ¿Qué has hecho esta semana en casa? Oye, pues yo, mira, he estado haciendo esto. Oye, ¿y tú esta mañana qué tal? Crear diálogos a partir de algo que parece muy simple porque no hay nada escrito, pero ellas ya hablan de su realidad, de lo que conocen. ¿Vale? Me voy a Perú.
Eh, no sé por qué ha aparecido Perú 3 veces en la presentación, me acabo de dar cuenta. Bueno, disculpad por esto, pero igual, he utilizado esta excusa para decir, vale, tenéis una lectura y yo voy a presentar los irregulares. Entonces, en este texto empiezan a aparecer algunos verbos irregulares. Igual, no hay mucho vocabulario nuevo, aunque parezca que es muy largo, porque es algo que ya hemos visto antes, con lo cual no quiero que se pierdan en el vocabulario. Y tienen un audio, ¿no? Lo que decía antes, un poquito para ir trabajando. Ahora volvemos al tema de los audios, a ver qué me decís. Y vamos viendo los irregulares, que es como la siguiente parte, pero ya con la base de léxica que ellos tienen. Nuevamente, nos vamos a un ejercicio un poco más clásico. Huecos o vamos a relacionar, ¿no? Pues aquí tenéis los irregulares, ¿cuál es el infinitivo? Vamos a darle un poquito la vuelta para encontrar cuál es el infinitivo y así repasamos un poco el vocabulario. Y hacemos un ejercicio de completar para saber cómo utilizar cada uno de ellos, ¿no? La siguiente tarea, aquí es donde viene la tarea, un poco basado en el ejercicio anterior y ya teniendo la estructura de los verbos regulares y los irregulares, nos ponemos a crear nuestro texto o nuestro párrafo sobre el viaje que hemos hecho, ¿no? Y luego ellas pues, me lo han hecho llegar, me han mandado las tareas y me han dicho dónde han estado, me han compartido fotos, o sea que las tareas en general, muy bien. El siguiente ejercicio y aquí ya viene pues crear un poco esta interacción, este trabajo en equipo, lo que a veces nos gusta más a nosotros, ¿no? Que se muevan. Es una especie de bingo, creo que posiblemente muchos conocéis la dinámica, ¿no? Hay que ir buscando a la persona que ha hecho algo así alguna vez. Pues cada una de ellas tenía una tarjetita, como podéis ver aquí. Entonces yo simplemente les dije, vale, estas sois vosotras y vamos a practicar esta estructura alguna vez. Tenéis que preguntar a las compañeras, ¿alguna vez has visitado Sevilla, has estudiado música? Elegí frases muy simples, pero bueno, esto se puede cambiar totalmente. Fue una actividad bastante divertida porque se picaron, no encontraban a nadie que sí hubiera estado en el sitio o que lo hubiera hecho, entonces querían hacer preguntas todo el tiempo y mi objetivo era que practicaran el ¿alguna vez has hecho esto? Sí, una vez, no, nunca, etcétera. Funcionó bastante bien, o sea que yo os animo a que lo probéis, tanto si es una clase virtual como si es presencial, ¿no? Que se pueden mover e ir preguntándose o enviándole a cada una antes de clase, como hice yo, su tarjetita y después en clase, claro, tenían que adivinar quién había hecho esto alguna vez, ¿no? Y generar un poco de discusión aquí, con lo cual fue bastante entretenido. Como veis hasta aquí ya van surgiendo algunas combinación de métodos. Hay tareas, hay ejercicios más comunicativos, algunos más clásicos, pero todo con el objetivo de que aprendan bien este tiempo y repasen el vocabulario, ¿no? Y vamos terminando con este tipo de actividades que realmente hoy hemos hecho la historia antes de clase y ha salido algo muy bonito. Ha salido algo muy bonito. Es lo que llamamos, ¿no? Como el story asking, que se llama en inglés, como preguntar para sacar la historia. Hemos hecho un ejercicio colectivo. Yo guiaba un poco porque les iba haciendo preguntas, pues cómo se llama este señor, dónde vive, cuántos años tiene, quién es este niño, qué hace, ¿no? Al final la historia es que este señor se llama Carlos, tiene 65 años, vive en Barcelona, cuida a su hijo, no tiene tiempo porque los abuelos chinos pasan muchísimo tiempo cuidando a los nietos, haciendo las cosas de la casa y cuidando de toda la familia. Entonces ya salía un poco todo el tema familiar, porque es su realidad, ¿no? Yo he cogido esta foto porque sé que muchas tienen niños, viven con los padres, los cuidan, entonces me interesaba un poco sacar también todas estas emociones, ¿no? Y ponerlas en la mesa. La historia ha sido muy bonita, así que yo os animo a que probéis, que cambiéis la foto, que pongáis alguna que pueda tener algo más que ver con los estudiantes y bueno, que probéis. Y para ir terminando, una parte más sólida, volvemos, el léxico, el vocabulario, el decir, vale, ¿qué habéis aprendido aquí? ¿Cuántas palabras nuevas hay? ¿Cómo se dice en chino? Vamos a dar algunos ejemplos para saber si sabéis cómo se utiliza correctamente y ya después de todo, que tengan una referencia gramatical. Vale, ya hemos visto el pretérito perfecto con la forma, los verbos regulares, hemos visto los irregulares y tenemos algunos marcadores, ¿no? Que han salido a lo largo de la lección, con lo cual pueden ir trabajándolo un poquito.
Así que básicamente la unidad es esta, el objetivo, combinar bastantes ejercicios, combinar diferentes métodos y que tengan su gramática bastante fuerte, que digan, vale, ya entiendo cómo funciona la estructura y que hablen en clase, que participen, ¿no? De aquí viene la combinación un poquito de métodos. Y ahora sí, yo dejo de compartir y escucho. Aarón, cuéntame. Muchas gracias, Brígida. Ha sido, la verdad, muy práctico, muy dirigido a tus experiencias, a cómo has creado a partir de todo lo que has vivido y te has enfrentado también en esta situación. La verdad es que tenemos muchas preguntas, así que yo te voy lanzando y bueno, vamos a intentar ser breves porque sí que es verdad que estamos ya un poquito fuera de tiempo, pero vamos a intentar Venga. responder algunas. Por ejemplo, otra pregunta que teníamos también en el tintero y que ha preguntado tanto Nasira como Sonia, por lo tanto es importante, ¿cómo solventar la dificultad de tener una clase de asiáticos con otras nacionalidades diferentes en el mismo aula? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta, porque ya no solo tenemos estudiantes asiáticos, es que tenemos gente realmente bastante diferente porque ya vienen de otros países y lo que a lo mejor un estudiante búlgaro, polaco, alemán aprende en una semana, porque siempre pongo como ejemplo a los polacos, porque mi marido es polaco y he tenido muchos estudiantes polacos también. Y en la primera semana llegan y te dicen, vale, ¿cuál es la conjugación? Dame las reglas que ya yo voy sobre la marcha. Y con un estudiante asiático posiblemente necesitas mucho más tiempo. Entonces suele haber problemas porque se quedan atrás o no se integran, ven que los compañeros van más rápido y ellos se echan para atrás. Esta es la gran pregunta. No hay una solución, o sea, y menos en tan poquito tiempo, pero habría que ver cómo es el grupo. Yo lo que he intentado siempre es adaptar. O sea, a veces, por ejemplo, he trabajado con grupos de nivel, donde en el mismo grupo tenía un nivel A1 y nivel B2 y decía, vale, pues hago la misma actividad adaptada a niveles o adaptada a estudiantes, entonces hago como mini clases. Intentar dividir la clase o el tiempo y decir, vale, pues vosotros dos vais a trabajar este aspecto y vosotros este. Si hay realmente una diferencia bastante grande. Es complicadísimo. Veo que alguien dice es complicado, pero sí, o como dice Tania, ¿no? Que se lo traigan muy machacado de casa, mandarles mucho, o sea, son muy trabajadores. Esto sí que es algo que creo que juega mucho a nuestro favor. Si les mandáis ejercicios, si les explicáis por qué es importante que lo hagan, suelen dedicarle mucho tiempo, suelen trabajar muchísimo, entonces lo pueden traer trabajado de casa, entonces luego pueden seguir la clase con más normalidad. Es otra opción, sí. Sí, yo suscribo totalmente, es verdad, he tenido hace no mucho un grupo donde tenía, todos eran chinos y otro donde había chinas mezclados con occidentales y lo que me he encontrado ha sido, sobre todo lo que más me llamó la atención, es que necesitaba darle más tiempo para reaccionar a los alumnos sinohablantes. Por lo tanto, lo que hacía era enviarles el material antes, generar, o sea, darles una pequeña ventaja, digámoslo así, para que luego pudieran reaccionar más o menos al mismo tiempo, ¿no? Tener esa interacción. No te digo que me haya funcionado, de que sea una receta mágica, como nada en este mundo de la educación y de la enseñanza según las lenguas, pero sí que es verdad que por lo menos les das un apoyo mucho mayor y más seguridad y motivación les da. Vamos, en mi experiencia, que ya digo que no es muy Sí. dilatada. Yo recuerdo una chica a uno que iba muy despacito, las otras volaron y ella se quedó muy atrás, pero tenía muchísimas ganas. Entonces, y eran todas chinas, pero realmente iba muy atrás. Lo que estáis diciendo, enviar material antes, pero sobre todo yo creo que motivarlos. Leo por aquí que algunos abandonan o que al final lo sacan de clase. Yo creo que eso es lo más triste, porque realmente tienen un potencial increíble. Es simplemente que hay que darles un poquito más de tiempo o hay que encontrar cuál es la forma que ellos tienen de aprender. Entonces, si mi estudiante, por ejemplo, es muy cuadriculado, quiere reglas, quiere, pues toma ejercicios de huecos, de gramática y vamos a trabajar esto. Pero siempre hay que dedicarles un poquito más de tiempo cuando pasa esto
y mucho seguimiento después de clase, aunque sea pues grabándole a lo mejor algún vídeo de 1 minutito o de unos segundos de, pues te explico otra vez lo que hemos visto en clase hoy, o si tenemos la posibilidad de grabar las sesiones, si es virtual, chicos, vamos a volver a ver la clase después. Yo creo que esto suele ayudar bastante. Les ayuda, sí. También centrados en el material, que además has recibido muchísimos halagos por él, que está muy bien estructurado, que está muy bien hecho. Ya os Gracias. adelanto, bueno, os lo he ido diciendo en el chat, que las personas que estéis en directo lo vais a recibir, vais a tener ese PDF para analizarlo bien, para utilizarlo y adaptarlo. Además, el regalo que nos hace Brígida con unas actividades de pronunciación, que es de las cosas que yo he visto que les cuesta, que hace que se rompa esa barrera, ¿no? Cuando tienen herramientas de pronunciación, hace que se rompan las barreras a la hora de comunicar oralmente. Entonces os vamos a dar esas dos cosas porque Brígida pues, es muy generosa y nos regala. Al menos los problemas básicos, la R, la B, la V, la B, o sea que tengáis algunos ejercicios de apoyo. Sí, no, muy, muy buenos, ya os lo digo yo. Y también pregunta, por ejemplo, Cristina, si recomiendas en el caso del material trabajar mayoritariamente los textos en casa. Sí, porque trabajarlos en casa después de clase o después en clase trabajar un texto, pero porque hoy en la clase queremos trabajar el texto, este es el objetivo. Pero es lo que decía, a veces un texto que un estudiante de otra nacionalidad puede adivinar, palabras que pueden intuir porque les son familiares, porque vienen del latín, porque son, y decimos, yo sé que si le presento esto a un estudiante francés lo va a entender. Con los sinohablantes o con idiomas muy lejanos, esto no ocurre. Entonces, si les damos ese tiempo para que lo trabajen en casa, ellos llegan a clase ya con su texto preparado, su vocabulario trabajado, generalmente, porque digo, son bastante trabajadores, y esto hace que en clase podamos captar esta atención que nos interesa a nosotros y que empecemos a generar diálogo, que no dediquemos mucho tiempo a buscar palabras o no, que si discutimos una palabra es como, por ejemplo, el otro día que me apareció la palabra echar y bueno, aquello fue un drama. ¿Cómo que echar? Pero esto no significaba, yo sí, también significa, bueno, cosas así, ¿no? Pero no perder mucho tiempo en explicar otras palabras que buscando en el diccionario ellos en casa pueden encontrar la solución rápido. Claro. Yo creo que aquí lo complejo, porque hablabas al principio de los estereotipos, lo complejo yo creo que es distinguir entre lo que es común en los estudiantes sinohablantes a otros estudiantes, es decir, que son problemas que tienen todos los estudiantes en general que aprenden español, y lo que es específico de estudiantes chinos. Entonces, yo creo que aquí el no generalizar, el que muchas cosas son comunes a otros problemas o retos que podemos tener en el aula de L con otros estudiantes, hay que tratarlos igual que tratamos a esos otros estudiantes, no diferentes. Y los que sí son problemas específicos de este tipo de alumnado, por su lengua materna, por su cultura académica normalmente, pues aquí sí que tendríamos que tener conocimientos más específicos. Como dices, no necesariamente del chino, pero No, sí por lo menos se puede hacer herramientas. sin saber chino, hay que dedicarle. Ya Y lo si no, confirmo, yo lo he hecho claro, sin saber nada. totalmente. Y también podemos hacer los deberes nosotros. Yo, como veis, son mis deberes. Es decir, yo hago la tarea primero, ¿no? Pues a veces puedo decir, uy, pues ¿cómo se dice esto en chino? Aunque nosotros tengamos que utilizar el Google Translate, que como traductora nunca lo recomiendo, pero para salir del paso es como, chicos, que tenéis que hacer esto. O mirad, aquí tenéis alguna referencia. Hay que salir del paso, ¿no? Entonces, totalmente de Exacto. acuerdo ahora. Pues con esto me gustaría poder estar mucho más tiempo, Brígida, porque como sabes, me encanta aprender de toda la experiencia que nos cuentas. Nos están dando las gracias, gente que se tiene que ir a dar clase, evidentemente. Así que dejamos esto grabado, lo podrán ver después las personas que están aquí y con el tiempo lo subiremos a YouTube, porque yo creo que es de gran valor toda esta experiencia. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, Brígida, por todo. A vosotros por vuestro tiempo, vuestra paciencia. Espero realmente que haya sido, bueno, interesante y siempre falta tiempo para resolver dudas. Así que, como decía al principio, si alguien tiene alguna pregunta, quiere contactar conmigo, pues yo encantada de escuchar, intentar ayudar o bueno, Sí. dar alguna referencia. Os pasaremos su correo. Así que nada, un placer. Ya veo que está la gente muy contenta y yo también.
Muchas Genial. gracias. Bueno, pues me alegro, era el objetivo. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Chao.